Hola, buenas tardes. Qué gusto volvernos a ver otra vez sobre un tema diferente en cuanto a tanatología. Hoy vamos a ver el tema cómo responder a preguntas inquietantes sobre el dolor, el sufrimiento y la pérdida de los familiares del fallecido. Déjenme leer un pasaje en Lucas 8:32, donde Jesús permite que sus discípulos pasen por una tormenta. Y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos bendecir tu nombre y queremos que este tema sea de bendición para los consejeros y para los familiares que han perdido un familiar. Yo te ruego que uses tu palabra y tu Espíritu Santo. Amén. Una cosa interesante y que da mucho gozo es que Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. La pregunta que tengo para ti, consejero, es: ¿cómo enfrentas las crisis que surgen en tu vida familiar, personal, laboral, etcétera? Muchos, al perder un familiar, se deprimen, otros se desalientan, otros hasta la fe pierden y se alejan de Dios, otros se enojan, pero otros buscan la ayuda de Dios y se apoyan en su amor y su misericordia y logran encontrar paz en medio de las pérdidas más dolorosas de su vida, porque no es fácil perder un padre, una madre, perder un hijo, un amigo, hasta un pastor que ahora han muerto por causa del virus que estamos enfrentando. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? Dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento y se anegaban y peligraban. Mire, Dios sabía lo que iban a enfrentar los discípulos. Las tormentas surgen de repente, es algo que debemos aprender sin aviso. O sea, ahorita usted está bien y a los 3 días está muerto su familiar. O sea, las tormentas a veces nos agarran desprevenidos. Nos desequilibran. Nadie está, preparado para una crisis. Nos exponen al peligro, sobre todo al peligro emocional. O sea, muchas personas se deprimen profundamente, sobre todo si el apego ha sido fuerte con el papá, la mamá, el hermano, la esposa. Agotan nuestros recursos humanos, por eso necesitamos la ayuda de Dios. O sea, aunque digamos ya estoy preparado, bueno, en realidad al 100% jamás. A veces las crisis, como las enfermedades que culminan en la muerte, nos desesperan, nos agotan emocionalmente, producen ansiedad, desesperación y angustia. Imagínense a Marta y a María, hermanas de Lázaro, cuando expresan su dolor, su angustia y le dicen a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínense la ansiedad de estar esperando que Jesús viniera. Seguramente salían, porque dice que Marta estaba afuera y María dentro de la casa. Entonces yo creo que Marta, viendo el camino donde podía llegar Jesús, y nunca llegó. Y se presentó la muerte de Lázaro, hicieron todo el funeral, lo enterraron y 4 días después se presenta Jesús. ¿Cómo está el corazón de Marta y María? También por eso a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay gente que pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá se estaba muriendo y le clamamos a Él y Él no nos escuchó? Y tenemos que, como consejeros, aclararles que Dios escuchó, pero que en sus planes
no estaba sanar a su madre. Otra cosa importante, las tormentas miden, o el dolor mide la profundidad de nuestra fe en Dios. Ahí en Lucas 8:25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué tanto conocemos a Jesucristo, el Dios de las promesas? ¿Cuánto conocemos de su palabra? O sea, la fe aumenta en la medida en que yo estudio profundamente la palabra de Dios. O sea, Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? A veces no deseamos perder a nuestro familiar. Hay un anhelo de apego profundo. No queremos que parta. No queremos sentir su ausencia. Pero la palabra de Dios dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tenemos que aprender dolorosamente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hay ocasiones que como consejeros tenemos que decirle a los familiares, hermanitos, ¿dónde está vuestra fe? La fe se prueba a través de circunstancias difíciles, no cuando las cosas marchan bien, cuando hay salud, hay dinero. Hasta el mundo dice, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Pero el cristiano no se guía por eso. Hay gozo cuando no hay salud. Hay gozo en el sufrimiento de la muerte y de la partida. Y hay gozo cuando no tenemos dinero, porque confiamos en el Señor. Entonces, bueno, vamos a seguir. El dolor y el sufrimiento nos impulsan a depender de Dios. Dice la palabra en el verso 24 de Lucas 8, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Mire, Dios permite que a veces nuestros recursos se agoten, porque Él quiere que vayamos a Él. El pueblo de Israel era una experiencia igual. Cuando tenían una cosa difícil que aguantar, buscaban a Dios. El libro de los jueces es un relato de Dios permitía que sus enemigos los oprimieran, y cuando venía la opresión, entonces buscaban a Dios. Cuando quitaban la opresión, se olvidaban del Señor. Entonces, hermanitos, el sufrimiento nos permite depender de Dios. Olvidamos que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos los que hemos perdido un familiar, sobre todo cercano, sentimos una soledad, un llanto, sentimos muchísimo dolor. Como que nos movieron el suelo. Entonces, tenemos que buscarlo a Él. Él es la fuente de toda paz y de toda quietud. Y he tenido la experiencia de perder a mi esposa apenas recientemente, y yo tuve que ir a Jesucristo y decirle cómo me sentía agobiado, solo. Recordaba algo de ella y empezaba a llorar. Entonces tuve que entender que Dios es mi amparo y mi fortaleza. También nos hace crecer espiritualmente. O sea, el dolor y el sufrimiento nos prueban la verdadera fe que hay en nosotros. Entonces, tenemos que ir con Jesús. No podemos solos. Los cristianos que van con Jesús procesan el dolor más fácilmente. Y comienza el duelo con la pérdida los primeros días, y poco a poco se va
diluyendo el dolor, va volviendo el gozo, vamos viendo el horizonte hacia arriba, se van viendo el horizonte más claro, la tormenta va pasando. Entonces, le van a preguntar a usted, ¿por qué Dios permitió eso? Pues por eso estamos contestando estas preguntas. Si no tuviéramos problemas, viviríamos independientemente de Dios. O sea, no lo necesitaríamos, lo olvidaríamos. Aún así, teniendo la necesidad de ayuda, lo olvidamos. También, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Porque nos permiten experimentar el poder protector y sanador de Dios. Allá en Lucas 8:24, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. El salmista David dijo estas palabras: a Jehová clamé estando en mi angustia, y él me respondió. Salmo 121. O sea, las pérdidas, la muerte, el desamparo que nos produce esa pérdida, hermanitos, nos lanza a los brazos de Jesús. Tenemos que decir: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Yo he visto quietud y paz en medio de la muerte de una esposa, de un esposo, de un hijo. Y tenemos que agradecer a Dios que tenemos una fuente donde ir. Los que no tienen a Cristo en el corazón, que no saben de la relación de amor que Dios tiene con ellos, se desesperan, se angustian, caen en una depresión profunda. Mire, el poder de Dios se manifiesta en nuestras tormentas de dolor y de sufrimiento. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. O sea, estamos protegidos por Dios de extremos de dolor intenso. Ha habido personas que con la pérdida de una esposa se han suicidado, o de un hijo. Entonces nosotros sabemos a dónde fue nuestro familiar, a dónde fue mi esposa, a dónde fue su hijo que murió. Recordemos que el poder de Dios es ilimitado y el nuestro es frágil. O sea, Él tiene todo el poder y toda la actitud de ayudar. Dice la palabra en Romanos 8:11, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, démosle gracias a Dios por las experiencias dolorosas de la muerte dentro de la familia. ¿Por qué? Porque nos permiten experimentar el poderoso amor de Dios en nuestra vida. También Dios permite el dolor y el sufrimiento para conocerlo mejor a Él. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar y las aguas manda y lo obedecen. Fíjense cómo el milagro que Dios experimentó ahí, los manifestó, salió de la boca, del corazón de estos hombres. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces los momentos difíciles le permiten a los familiares, a los no creyentes, decir cómo es que estas personas, en medio del sufrimiento, tienen paz. Dios prometió su paz, hermanos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Grandes personajes en medio del dolor, del sufrimiento, conocieron a Dios. La sirvienta de Sara, que fue corrida con su hijo Ismael por burlarse de Isaac, se encontró en un desierto, viendo morir a su hijo, como a un tiro de piedra. Y Dios le habló y le dijo: Agar, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya le explicó la situación y Dios le ayudó profundamente.
Le dijo que iban a salir naciones, reyes de su hijo, y le dijo el carácter de él contra todos y todos contra él. Y luego aquella mujer expresó, tú eres el Dios que ve. O sea, Dios ve. Dios está viendo tu sufrimiento, tu dolor, tu opresión. Dios lo está viendo. No te está dejando a un lado. Entonces, el dolor y el sufrimiento nos permiten conocer mejor a Dios. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento y el dolor de una pérdida? Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. Busque la ayuda de Dios. Y vinieron a él y le despertaron. Muchos buscan a Dios al final de sus recursos, después de que ninguno de sus esfuerzos ha resultado. Acuérdense, busqué a Jehová y él me oyó. Hermano, muchas de las preguntas no van a ser contestadas. Job no tuvo una explicación de la pérdida de sus hijos, 10 muertos en un solo día. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios permitiera que Satanás matara a sus hijos así, en un solo acto? Y aquel hombre, conociendo que Dios es íntegro, que no hace nada o no le atribuye a Dios injusticia, dijo, Jehová quitó. Jehová dio, sea el nombre del Señor bendito. Jehová dio. O sea, no son nuestros. ¿Por qué hay tanto dolor en los familiares? Porque creemos que son nuestros, que tenemos el derecho de tenerlos para siempre. La Biblia dice, pues todo es suyo. Usted y yo y toda la familia le pertenecen a Dios, no son nuestros. Aunque decimos, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, pues realmente el que tiene el poder de vida y muerte es Jesucristo. Entonces, muchas preguntas no van a poder ser contestadas, porque Dios no le place contestarlas. Quiere que aceptemos por la fe su decisión. O sea, Job no le atribuyó a Dios, ¿dónde estabas, Dios, cuando mis hijos, el viento tumbó la casa, el techo y mató a mis hijos? No, no le atribuyó a Dios nada. No lo cuestionó. Eso tiene que ver con madurez espiritual. Busque la ayuda de Dios. Vinieron a él y le despertaron. Entonces, en su dolor, hermanito, hermana, busque a Dios y él va a tener una respuesta amorosa para usted. Confiemos en el amor que él nos tiene. El salmista nos invita a hacer algo, derramar delante de él nuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, Dios es un refugio seguro en tiempos de tormentas, en tiempos de dificultades. Manténgase firme. No desmaye en su fe. Josué 1:9, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. O sea, esforzarse en creer que Dios tiene un propósito, que Él en su amor eterno permitió la pérdida, la salida de ese familiar de este mundo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. O sea, yo sé que mi Dios está conmigo. En mi viudez, Él está. No estoy solo. Dios me dijo, contigo estaré en la angustia, no te dejaré ni te voy a dejar desamparado, que es una de las emociones que se siente cuando una persona se va. Sobre todo la esposa, el padre. Entonces, en la madre uno se siente, ¿qué? Desamparado. Cultive la paciencia. Vea lo que dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, la paciencia es un fruto que Dios permite que se desarrolle en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias.
Dios va desarrollando nuestro carácter por medio de las experiencias dolorosísimas de nuestra vida. ¿Qué preguntas he escuchado en la consejería? La primera, ¿por qué mi mamá? Era la mejor de todas, era la más piadosa, la más entregada al Señor. ¿Por qué ella y no otra persona? Dios tiene soberanía. Hay cosas que no sabemos en cuanto a las decisiones de Dios. ¿Por qué no el vecino de enfrente, que era bien borracho, bien maloso, golpeaba a su esposa? ¿Por qué no se murió él? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué no contestó mis oraciones? Yo le clamé, le rogué, derramé lágrimas, pero no me contestó que no. Mire, Dios no está obligado a contestar en forma positiva tus oraciones, a menos que haya una promesa adscrita a la palabra y que diga que Él lo va a hacer. O sea, tenemos que orar, y Jesucristo nos enseñó muy claramente que al final digámosle a Dios: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanitos, tenemos que desarrollar una fe en los propósitos de Dios. ¿Por qué murió de esta manera tan fea? Un paciente mío dice: ¿por qué Dios le dio cáncer de colon a mi esposa? Unos dolores horribles. ¿Y por qué no permitió que muriera así tranquilamente y yo le cerrara sus ojitos? No sé. No sé por qué Dios permite que hay gente que se muere viejito. Ya es como una besita viejita y se duermen y se murieron. Hay otros cristianos que han muerto de enfermedades como el cáncer, infarto, accidentes, ahogados, asesinados. No tengo respuestas para todas las preguntas. Pero la Biblia dice: Jehová cumplirá su deseo en mí. O sea, Dios tiene un plan bien diseñado. ¿Por qué? Pues Juan el Bautista murió decapitado. Y Jesús dijo que nacidos de mujer no habría un profeta más grande que Juan. ¿Por qué Jesús no lo salva de su encierro y permite que muera Juan el Bautista? Y el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de esos héroes de la fe que murieron sin haber recibido la promesa, aserrados, muertos a filo de espada, de aquí para allá, caminando sin hogar permanente. Entonces, como cristianos tenemos que ir diciéndole a la gente que muchas cosas las ignoramos, pero que sí podemos decirle que Dios no está ajeno al dolor, que Dios permite el dolor con un propósito, nos purifica. El dolor nos lleva a vivir en santidad, nos lleva más a entregarnos a Dios de forma más completa. A veces Dios se lleva a una persona porque nos hemos endiosado con ella. Dice Isaías capítulo 1, verso 1, en los días que murió el rey Usías, yo vi al Señor. A veces se tiene que morir alguien para que usted vea la grandeza del amor de Dios. Porque esta persona está estorbando la visión de Dios. Como le pasó al rey Isaías y al profeta Isaías. Y miren, Isaías era un profeta excelente. Pero dice, en los días que murió el rey Usías, era su primo, yo vi al Señor. Hermano, amigo, usted va a ver cosas. Usted va a poder decir: después de la muerte de mi esposa, pude entender el propósito y la razón por la cual ella partió. Después de la muerte de mi papá, pude entender más tarde la razón por la cual él se lo llevó. Después de la muerte de mi hijo, pude entender la grandeza del amor del Dios Padre que dio a su Hijo Jesucristo y no lo rescató aunque Él lo pidió. Padre,
pasa de mí esta copa, pero agrega que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, vamos a continuar con otro tema al ratito. Espero que este tema haya sido para su bienestar. Que Dios te bendiga, te guarde y te consuele si estás sufriendo. Y nos permite herramientas para poder consolar también a otros. Mi propia experiencia es una herramienta. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras dolores, angustias, para que podamos consolar también a otros. Hay un propósito en el sufrimiento. Yo lo entiendo. Ahora puedo entender a los viudos, a las viudas. Puedo entender el dolor de las madres que han perdido hijos. Porque el mismo proceso de dolor que ellas están pasando, yo lo pasé o lo estoy pasando. Si no podemos contestar todas las preguntas, podemos dar nuestro testimonio de cómo Dios nos ayuda a superar las pérdidas que nosotros mismos hemos tenido. Que Dios te bendiga.